Cuando hay problemas eléctricos, acudimos a arreglarlos rápidamente. Y como todos sabemos, tratar de hacer las cosas demasiado rápido puede llevar a cometer errores. Los sistemas de alimentación de alta tensión de hoy pueden darle un golpe mortal a cualquier persona que no tome las precauciones de seguridad necesarias. Para todos los que integramos Fluke Corporation, su seguridad es muy importante. Desde hace más de 60 años, usted confía en los excelentes instrumentos de pruebas eléctricas que le brindamos. Herramientas que cumplen o superan todas las normas estándar de seguridad. Es una confianza que nos tomamos muy en serio. Es por eso que creamos este programa para ayudarlo a trabajar con seguridad. Protegerse mientras realiza mediciones eléctricas no es magia. Los resultados de seguridad surgen de esta combinación fundamental: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y usando las herramientas más apropiadas para cada trabajo. Le recomendamos que preste mucha atención a este programa. Lo que aprenda podrá salvarle la vida. En este video, todas las personas que aparecen realizando mediciones eléctricas usan equipos de protección individual que cumplen con las normas estándar establecidas en Estados Unidos por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios o NFPA. La norma estándar de seguridad eléctrica 70E de la NFPA, modificada en septiembre del 2011 para la edición del 2012, establece los niveles de peligro y riesgo del 0 a 4. En general, los requisitos para el uso de equipos de protección individual o EPI se basan en el tiempo de extensión de la falla o de la corriente de cortocircuito. Cada entorno eléctrico es diferente. Fuera de Estados Unidos, la norma estándar eléctrica puede ser distinta. Muchos países utilizan IEC 60364 o el código eléctrico canadiense publicado por la CSA o la norma alemana DIN-VDE. Cuanto más peligrosos sean el entorno y el tipo de trabajo, mayor es la necesidad de protección. Por ejemplo, un trabajo en un centro de control de motores de 600 voltios exigirá distintos niveles de protección dependiendo del trabajo. Manejar un interruptor automático con las puertas del gabinete cerradas tiene un nivel de peligro de 0. El EPI necesario incluye una camisa de manga larga y pantalones largos de fibra natural, protección auditiva y gafas de seguridad. También se necesitan guantes de cuero para trabajo pesado de uso industrial. Realizar el mismo trabajo con el panel abierto aumenta el nivel de peligro a 1. En este caso, usted debe agregar una camisa de manga larga y pantalones con protección contra arco eléctrico, o un overol con protección contra arco eléctrico, ambos con un nivel de protección de 4 o más. También necesitará guantes de goma con aislación y protectores de cuero, botas de trabajo de cuero, una máscara facial con protección contra arco eléctrico de nivel 4 o más, o un traje con protección contra arco eléctrico, gafas de protección, un casco con revestimiento con protección contra arco eléctrico y protección auditiva. Las pruebas de tensión en piezas con tensión aumentan el nivel de peligro a 2. Para este trabajo necesita una camisa de manga larga, pantalones o un overol con protección contra arco eléctrico y un casco y un protector facial con protección contra arco eléctrico, todos con un nivel de protección contra arco eléctrico de 8 o más. También necesita gafas de seguridad, tapones para los oídos, zapatos de trabajo de cuero y guantes de goma con aislación y protectores de cuero. Se necesitan herramientas de medición de categoría IEC para el nivel de peligro 2 y los niveles subsiguientes. Si se insertan o retiran paneles eléctricos del centro de control de motores, el nivel de peligro pasa a ser 4. Para este trabajo debe usarse prendas con protección contra arco eléctrico y un traje industrial, un casco con protector facial y protección contra arco eléctrico, casco de protección, gafas de seguridad, tapones para los oídos, guantes de goma con aislación, protectores de cuero y zapatos de trabajo de cuero. Para los niveles de peligro 3 y 4 se exigen los mismos equipos, pero el EPI para el nivel 4 debe tener un nivel de protección contra arco eléctrico de 40. Para el nivel 3, el nivel de protección contra arco eléctrico debe ser de 25. Como puede ver, cuanto mayor es el riesgo del trabajo, mayor es la protección que exige la NFPA. Tenga en cuenta que estas son pautas generales. Algunos procedimientos de la categoría 2 requieren más protección, como se explica en el Manual 70E de la NFPA a partir del artículo 130.
Consulte siempre el manual para determinar los requisitos de uso del EPI. Las buenas noticias es que los EPI están siendo mejorados todo el tiempo. Los trajes industriales ahora son más livianos y permiten respirar mejor. Para el nivel de peligro 2, ahora debe usarse un protector facial y una pantalla facial con protección contra arco eléctrico, o un casco con protección contra arco eléctrico. En muchos casos, es posible inspeccionar equipos activos sin abrir el panel, instalando una ventana infrarroja especial en la cubierta del panel y utilizando una cámara termográfica para inspeccionar los componentes del panel a través de la ventana. Usted disminuye los riesgos y la cantidad de EPI que debe colocarse. Fluke fabrica estas ventanas infrarrojas. La mejor manera de que los EPI le resulten útiles es incorporarlos al trabajo diario. Respalde la implementación de condiciones de trabajo seguras en el nivel general y realice capacitaciones y auditorías de seguridad en forma periódica. En la próxima sección hablaremos más sobre la planificación de la seguridad eléctrica. Al realizar mediciones eléctricas, la seguridad siempre debe ser su primera consideración. Si planifica su trabajo detenidamente, utiliza procedimientos de medición seguros y emplea las herramientas correctas, usted puede disminuir en gran medida las posibilidades de que se produzcan accidentes. El primer paso es la planificación. Antes de abrir un gabinete de equipos, observe su entorno de trabajo, dónde instalará el medidor y dónde colocará los otros equipos. Identifique una vía de evacuación concreta que usted pueda utilizar en caso de emergencia. ¿Tiene suficiente espacio para acceder al equipo en cuestión y trabajar cómodamente? ¿Hay peligros ambientales como ramas de árboles o agua? ¿Tiene suficiente luz y ventilación? Cuente con un ayudante calificado que también sepa sobre seguridad eléctrica. Nunca es recomendable trabajar a solas con circuitos de alta tensión. Por último, asegúrese de que otra persona sepa que está trabajando. Antes de comenzar a trabajar, complete un permiso para trabajos con electricidad y tensión. Esta es una herramienta de la OSHA para planificar y documentar cada trabajo, evaluar el peligro y el riesgo y elegir el equipo de protección individual adecuado. Compruebe que tenga los EPI necesarios al alcance de la mano, protectores para los ojos y los oídos, guantes, prendas y alfombras aislantes. Inspeccione todo para confirmar que se encuentre en buen estado. Verifique que las herramientas tengan la aislación adecuada y compruebe que los medidores y multímetros estén calificados y probados para el nivel de peligro que existe en el lugar donde está trabajando. Muchos multímetros tienen aspectos similares, por eso sepa para qué está diseñado el suyo y luego inspeccione sus medidores, multímetros, cables de prueba e instrumentos relacionados, para confirmar que todo esté en perfecto estado y funcionando correctamente. Al final de este video, le mostraremos cómo probar un medidor y un cable de prueba. Siempre que sea posible, trabaje con circuitos que no tengan tensión y cumplan con los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Después de desactivar el circuito, utilice un voltímetro sin contacto para verificar que el punto de prueba no tenga tensión. Esta técnica no funciona en todos los entornos, por eso es importante que usted conozca las herramientas y sus limitaciones. En conductores o circuitos que funcionan a 50 voltios o más, la NFPA extrema esta precaución. La norma 70E de la NFPA exige el uso del método de los 3 pasos para verificar la ausencia de tensión. Esta prueba también sirve para verificar que el medidor está funcionando correctamente. El método de los 3 pasos funciona de la siguiente manera. Primero, pruebe un circuito que sepa que está bajo tensión. A continuación, mida el circuito deseado. ¿Tiene tensión? Por último, vuelva a probar el circuito con tensión. De esta manera, sabrá que el circuito probado no tiene realmente tensión y que el medidor está funcionando. También es conveniente seguir el viejo consejo de los electricistas. Siempre que pueda, póngase una mano en el bolsillo, pero use el sentido común. A veces se necesitan las 2 manos para realizar una medición precisa. Estas son otras sugerencias para las mediciones. El lugar más seguro para medir la tensión es el punto de menor energía del circuito. Por ejemplo, si está midiendo la tensión en un panel de interruptores, identifique el interruptor con la tensión nominal más baja y realice la medición allí. De esta manera, usted podrá protegerse mejor del riesgo potencial. La otra sugerencia es la siguiente. Cuando se realizan mediciones monofásicas, conecte siempre el cable de conexión a tierra en primer lugar
y la punta de prueba de roja en segundo lugar. Después de realizar la lectura, desconecte primero la punta de prueba roja y en segundo lugar el cable de conexión a tierra. Estos pasos lo ayudarán a trabajar con seguridad, pero a veces no son suficientes para prevenir problemas. La conmutación de cargas inductivas, los rayos y la conmutación de sistemas de transmisión pueden generar enormes picos de tensión. Estos picos de tensión o transitorios pueden durar apenas 100 milisegundos, pero pueden ser extremadamente peligrosos. En los sistemas de alimentación modernos, los transistorios están siempre presentes, a veces en cantidades pequeñas y otras en cantidades elevadas. Pero ¿dónde se originan? Cuando se desconecta una carga inductiva, como un motor o un transformador, se genera un pico de tensión, que a veces se denomina pico inducido. En algunas aplicaciones, los picos inducidos resultan útiles. El sistema de encendido del coche depende de los picos inducidos que genera la bobina para producir una chispa, pero cuando se miden sistemas de alimentación eléctrica, los transitorios y las chispas son sumamente peligrosos. El motivo es que la fuente de alimentación del encendido del coche es débil y la chispa desaparece apenas desaparece la tensión. Sin embargo, en un sistema de alimentación eléctrica, la tensión no desaparece, y dado que el sistema es una fuente de alta tensión, se puede suministrar corriente a la chispa hasta que el aire circundante se convierta en un plasma conductor, lo que provocará una falla grave. Cuando los transitorios se acoplan a la tensión de los sistemas que suministran cargas industriales, pueden llegar a tener miles de voltios y las consecuencias pueden ser catastróficas, particularmente para quien esté tomando mediciones en el equipo eléctrico. En estos casos, los procedimientos correctos no son suficientes. Usted debe disminuir los riesgos en mayor medida utilizando los medidores e instrumentos de medición adecuados, herramientas que estén calificadas para el entorno donde está trabajando y que cumplen con las normas de seguridad. Para brindar más protección a los trabajadores de electricidad, la ISA ha desarrollado normas para los instrumentos de medición que se utilizan en entornos de 1000 voltios o menos, incluyendo circuitos trifásicos de 480 y 600 voltios. En el sistema de clasificación de 4 categorías, cuanto más cerca usted esté de la fuente de alimentación, más alta es la categoría y mayor es el peligro. Estas categorías de la ISA son diferentes a las categorías de la NFPA que definen el uso de equipos de protección individual. Los transitorios y las categorías o CAT 3 y 4 pueden ser sumamente peligrosos. La corriente de falla disponible de estos circuitos de alta tensión puede tener hasta 100.000 amperios. La CAT 4 contempla líneas eléctricas de red, pero también incluye cableadores subterráneos y aéreos exteriores, ya que ambos pueden verse afectados por rayos. La CAT 3 comprende cableados de distribución. Esto incluye circuitos de 480 o 600 voltios, por ejemplo, circuitos trifásicos de bus y alimentador, centros de control de motores, centros de carga y cuadros eléctricos de distribución. Las cargas instaladas de forma permanente también forman parte de la CAT 3. La CAT 3 también incluye cargas grandes que pueden generar sus propios transitorios, que son más comunes de lo que mucha gente cree. La tendencia a utilizar niveles de tensión más altos en los edificios modernos ha modificado el panorama y aumentado los potenciales peligros. Los medidores y otros instrumentos de medición se deben evaluar de manera independiente para comprobar que puedan soportar transitorios de alta tensión. Muchas veces, la gente puede estar trabajando en un entorno de CAT 4 sin saberlo, y eso puede generar un verdadero riesgo. Las instalaciones de categorías menores suelen ser más grandes, lo que absorbe los transitorios y permite limitar la corriente de falla que puede alimentar un arco. La CAT 2 incluye los circuitos de tomas de corrientes y las cargas conectadas a 120 voltios, y la CAT 1 hace referencia a los circuitos electrónicos protegidos. Algunos equipos instalados pueden incluir varias categorías. Este panel de variador de velocidad de motores es de CAT 3 del lado de alimentación de 480 voltios y de CAT 1 del lado del control. En estos entornos, usted debe utilizar las herramientas y los equipos de protección individual calificados para la categoría más alta. En general, cuanto mayores sean las corrientes de falla y los transitorios de tensión, se tornan más peligrosas las mediciones.
Esto se ve reflejado en una clasificación CAT más alta. Las normas nacionales de seguridad en el entorno de trabajo incluyen a los instrumentos de prueba como parte de los equipos de protección individual. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios establece claramente que los instrumentos de prueba y sus accesorios deben estar calificados para el entorno en el que se utilizarán. La norma 70E de la NFPA es muy específica y menciona 2 veces la norma ANSI/ISA/IEC 61010-1 y UL 61010-1. Estas normas definen el sistema de clasificación CAT e indican los requisitos para los instrumentos que se utilizan en sistemas eléctricos de 1000 voltios y menos. Estas normas implican que los fabricantes de instrumentos de medición deben cumplir con los requisitos de esas clasificaciones CAT. Los electricistas y técnicos también deben asegurarse que están usando la herramienta con la calificación adecuada para su entorno de trabajo eléctrico. Si está trabajando en un entorno de CAT 3 o CAT 4, usted debe utilizar instrumentos de medición de CAT 3 para 600 o 1000 voltios o de CAT 4 para 600 voltios. Analicemos mejor por qué los transitorios son tan peligrosos. En este ejemplo, un técnico de mantenimiento está realizando una medición de tensión de fase a fase en un circuito de alimentación de motor de 480 voltios. Este es un entorno de CAT 3. Supongamos que hubiera un gran transitorio de tensión causado por una conmutación de cargas, o que un rayo en las inmediaciones fuera lo suficientemente fuerte para generar un arco. Las corrientes de cortocircuito pueden ser de hasta miles de amperios y pueden circular durante varios microsegundos. En estos niveles de corriente, las puntas de los cables de prueba se recalientan y las puntas de prueba manuales comienzan a quemarse, lo que produce un arco entre el punto de contacto y la punta de prueba. El técnico ve un arco eléctrico azul brillante y al mismo tiempo se sobresalta por el estampido del arco que explota dentro del medidor. Se forma un solo arco grande, que crea una trayectoria de baja impedancia entre una fase eléctrica y la otra. Cuando se unen dos arcos, causan una falla de fase a fase o de fase a tierra. El resultado es una explosión por arco, que puede provocar una bola de fuego de plasma alimentada por la tensión del sistema eléctrico. Cuando esto sucede, las temperaturas pueden alcanzar alrededor de 6000 grados Celsius o 10.000 grados Fahrenheit. Según fuentes del sector de la industria, se calcula que en Estados Unidos se producen entre 5 y 10 accidentes por arco eléctrico por día. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informa que en un reciente año, 1000 trabajadores eléctricos sufrieron descargas y quemaduras, algunas de ellas mortales. Se calcula que el 50% de estas lesiones se deben a arcos eléctricos. Este porcentaje se podría reducir dramáticamente si los técnicos siguieran la combinación de una planificación cuidadosa, prácticas laborales seguras y herramientas adecuadas para el trabajo. Este es un arco eléctrico real. Estos fusibles estaban diseñados para interrumpir 10.000 amperios de corriente de falla, pero se usaron intencionalmente en un circuito de 50.000 amperios. Se produjo un cortocircuito directo en el lado de carga de los fusibles. Mi nombre es Ed Mantei. Soy electricista profesional desde hace más de 35 años y trabajo en el este de Washington. Me dedico principalmente a tareas eléctricas comerciales e industriales. Hace casi 2 años y medio tuve una experiencia personal con un arco eléctrico. Escuché un zumbido y después una gran explosión. Creo que llegué a cerrar los ojos y alejar la cabeza. Me arrojó al piso de espaldas. Lo siguiente que recuerdo es que estaba parado en un rincón y no veía nada. Mi camisa estaba en llamas, pero no me di cuenta en ese momento porque no veía. Siempre me acusaron de ser demasiado prudente, cuidadoso en extremo. Es difícil prepararse para algo que no se ve. Asegúrese de tomar las precauciones de seguridad necesarias. Yo creo que la conclusión es que ninguna precaución es suficiente. Los transitorios no son la única fuente de riesgo de los arcos eléctricos. De hecho, uno de los malos usos más comunes de los multímetros manuales puede causar una serie similar de fenómenos.
Si el usuario deja los cables en los terminales de entrada de corriente y luego conecta accidentalmente los cables del medidor a la fuente de tensión, genera un cortocircuito a través del medidor. Por eso los terminales de corriente deben protegerse con fusibles. Estos fusibles pueden ser lo único que haya entre el usuario y un posible desastre. Si el medidor se protege correctamente con fusibles, lo más grave que podría suceder es que se dañe un fusible, lo que significa un pequeño precio a pagar. Nunca se debe reemplazar un fusible dañado por uno incorrecto. Utilice solamente fusibles de alta tensión, recomendados por el fabricante. El sistema de medición de Fluke, que incluye el circuito interno del medidor, los fusibles y los cables de prueba, cambia según el instrumento y funciona en forma coordinada para interrumpir corrientes de falla que superen los 10.000 amperios. El peligro se puede acrecentar si se usan cables de prueba y otros accesorios viejos. Los cables de prueba se pueden desgastar o salir de las tomas del medidor. Si la punta de prueba está conectada a 480 voltios y los cables de prueba desgastados o de menor valor nominal entran en contacto con otro conductor, puede producirse una falla. Lo mismo puede suceder si un cable de prueba descubierto se sale del medidor y toca un conductor. Incorpore a su rutina el hábito de inspeccionar el medidor y los cables de prueba antes de usarlos. Consulte las pautas que se indican al final de este video para saber qué debe observar. Recuerde que los cables de prueba están diseñados para distintos entornos de prueba, lo que resulta adecuado para una placa de circuito impreso en un entorno de Cat1 puede no ser adecuado para circuitos de 480 o 660 voltios. En un entorno de alta tensión de Cat3 o Cat4, compruebe que los cables de prueba tengan una cantidad mínima de metal expuesto. Esto ayudará a evitar que se produzca un cortocircuito entre dos fases si suelta los cables por accidente. Los medidores y otros instrumentos de medición se deben evaluar de manera independiente para comprobar que puedan soportar transitorios de alta tensión. Se utiliza una máquina de prueba especial para generar el transitorio de sobretensión y la corriente de falla conforme a la definición de las normas nacionales e internacionales. Este medidor indica 1000 voltios y Cat3 en la parte delantera de la caja. Lo más importante es que cuenta con la certificación de un laboratorio de prueba independiente. Un multímetro de 1000 voltios y Cat3 debe soportar como mínimo 10 transitorios de 8000 voltios positivos y negativos sin dañarse ni generar riesgos. Fluke se adelanta un paso más en el diseño y la estructura de sus herramientas de prueba para su seguridad. Con una protección resistente en las entradas y fusibles de alta tensión, nuestros medidores se fabrican para perdurar. A modo de prueba, programamos nuestra máquina de prueba para aumentar la tensión transitoria gradualmente hasta que el medidor falle. 6000 voltios, 9000 voltios, 12000 voltios, 15000 voltios, 17000 voltios. Este medidor termina fallando en aproximadamente 17000 kilovoltios, más del doble del mínimo de 8 kilovoltios. Algunos fabricantes afirman que sus productos están diseñados para cumplir con las normas, pero no todos los medidores o multímetros que aseguran esto pasarán la prueba. Esto es lo que sucedió al probar un medidor que indicaba 1000 voltios y Cat3. Se supone que debe soportar 20 transitorios de 8 kilovoltios cada uno como mínimo. Sin embargo, el medidor falló 2 veces antes de alcanzar el nivel mínimo de 8 kilovoltios. Si esto hubiera sucedido en un circuito de alimentación, los resultados podrían haber sido desastrosos. ¿Cómo es que este medidor no pasó la prueba? Los organismos normativos crean las normas, pero no las hacen cumplir. Es posible que un medidor que indica que está diseñado conforme a una norma nunca se haya sometido a las pruebas de verificación. Por eso, es fundamental que el multímetro que utiliza tenga una etiqueta que señale que cuenta con la certificación de al menos un laboratorio de prueba independiente, como por ejemplo UI en Estados Unidos, CSA en Canadá, VDE en Alemania o TÜV en Europa.
Esta es la única manera de asegurarse de que los multímetros hayan superado las pruebas más rigurosas y cumplan con todas las normas correspondientes. Esto es lo que puede suceder al usar un medidor de CAT2 en un entorno de CAT3. En un entorno real de CAT3 o CAT4, el arco hubiera estado alimentado por miles de amperios. El arco eléctrico resultante podría causar daños graves al personal y los equipos. Además de contar con el equipo correcto de protección contra transitorios, un medidor debe poder soportar las sobrecargas accidentales que pueden provocar sus distintas funciones. Este medidor indica 600 voltios y CAT2. Observe lo que sucedió en esta prueba cuando fue conectado a un circuito con tensión en la función de ohmímetro. El fusible no protege al medidor ni al usuario. Imagínese si este medidor estuviera en sus manos y se utilizara en un circuito real de CAT3. Hasta la persona más cuidadosa puede cometer errores. Por eso, si se aplica una tensión incorrecta, el medidor debe ofrecerle un margen de protección. Este principio es tan importante que se incorporó a las normas de seguridad actuales. Las normas exigen que los instrumentos de medición deban soportar la tensión máxima de acuerdo a la categoría del medidor en todas las funciones sin generar riesgos. Para satisfacer las demandas del entorno laboral de alta tensión y alto riesgo en el lugar de trabajo hoy, los fabricantes de calidad han renovado el diseño de sus instrumentos de prueba para que sean más seguros y confiables. La seguridad es el resultado de una combinación fundamental: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y de usar las herramientas más apropiadas para cada trabajo. Utilice un medidor que no solo cumpla con las normas actuales, sino que además esté calificado para la categoría de mediciones y el nivel de tensión máximo del lugar donde está trabajando. Si utiliza instrumentos de medición en circuitos de 400 o 600 voltios, debe utilizar medidores y multímetros de 600 o 1000 voltios y CAT3, o de 600 voltios y CAT4. ¿Cómo se comparan sus instrumentos de medición? La norma 70E de la NFPA indica que los dispositivos de medición se deben guardar en un lugar limpio y seco y se deben inspeccionar y probar antes de cada uso. Estas son algunas sugerencias para inspeccionar sus propios instrumentos. Busque la clasificación CAT3 o CAT4 en la parte delantera de los medidores y multímetros. Busque los símbolos de aprobación de las agencias de prueba independientes como UL, CSA, VDE o TV. Compruebe que los fusibles del medidor sean de la corriente y la tensión necesarios. La tensión del fusible debe ser igual o superior a la tensión máxima del medidor. Verifique el estado de su medidor o multímetro. Observe si la caja está rota, si en el visor se ve borroso o hay otros problemas. Consulte el manual para ver si su circuito óhmico o de continuidad está protegido al mismo nivel que los voltios. Si el nivel de protección no aparece, solicite una confirmación escrita al fabricante. Las normas pertinentes se encuentran en IS 61010 o ANSI S82.02.01. Examine si sus cables de prueba tienen características como protectores para los dedos y clasificaciones CAT, y observe si hay cables desgastados o rotos. Compruebe la longitud del metal expuesto y corrobore que las puntas tengan la longitud correspondiente, por ejemplo 4 milímetros para entornos de CAT3 y CAT4. Usted puede utilizar su medidor para verificar si hay cortes internos en los cables de prueba. Seleccione la función de ohmímetro y ponga los cables en cortocircuito. El medidor debe indicar un valor cercano a 0. Con los cables en cortocircuito, mueva los cables y fíjese si hay un circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte interno. Pruebe los fusibles del medidor seleccionando la función de ohmímetro. Luego, introduzca el cable de prueba positivo en la toma de corriente. Si el fusible se quema, quiere decir que hay un circuito abierto. El valor de resistencia real variará dependiendo del modelo del medidor utilizado. Como mínimo, verifique que el medidor no indique OL, que significa circuito abierto. Por último, si usted alguna vez ha tenido un fusible quemado o tuvo un accidente con su instrumento de medición, asegúrese de hacerlo revisar y calibrar correctamente antes de usarlo en un entorno de alta tensión.
Si su instrumento de medición supera estas pruebas, enhorabuena. Usted está contemplando correctamente algunos de los riesgos inherentes a las mediciones de los equipos eléctricos. En nombre de todos los integrantes de Fluke Corporation, gracias por mirar el video. Esperamos que comparta nuestro compromiso con la seguridad de las mediciones eléctricas. Si bien no es posible eliminar los peligros del trabajo con electricidad, con la actitud correcta y las acciones adecuadas, usted puede disminuirlos considerablemente. Recuerde y utilice los 3 componentes clave de la combinación fundamental para la seguridad: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y las herramientas apropiadas. Lo que vio hoy es simplemente una introducción al tema de la seguridad en el entorno de trabajo. Le recomendamos que continúe aprendiendo y ponga sus conocimientos de seguridad en práctica. Después de todo, quien más se beneficia con la seguridad es usted. Gracias. Y en nombre de todos los que integramos Fluke, trabaje con inteligencia, trabaje con seguridad.